Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Que es del tema de derivadas paramétricas. Me dice, hallar la derivada de arco cosecante respecto de arco tangente, ¿ok? Este tipo de problemas se resuelve haciendo un cambio de variable, ya porque me pide la derivada de esta función de aquí que es arco cosecante, que yo la puedo llamar, digamos, m, y de arco tangente, que ya la puedo llamar n. Entonces me piden si el problema de la derivada de m respecto de n. ¿Listo? Porque me dice hallar la derivada de arco cosecante respecto de arco tangente. Entonces el ejercicio me pide esto. Ahora, ¿por qué yo hago estos cambios? Porque sería incómodo escribir diferencial de arco cosecante y todo el rollo así, ¿no? Dividido entre el diferencial de arco tangente. O sea, es algo incómodo. Por eso es que yo prefiero hacer un cambio de variable que al final es lo mismo, simboliza lo mismo. ¿Ya? Eso es lo que me está pidiendo el problema. La derivada de m respecto de n. Eso es lo que me pide. ¿Ok? Ahora, sabemos que m en este caso yo lo estoy poniendo como arco cosecante de 1 más x al cuadrado entre x. Y esto en raíz. Ahora, yo sé obviamente cuándo es la derivada de arco cosecante, pero la pregunta es, ¿me conviene trabajar con una función arco cosecante? Creo que la mayoría diría que no, ¿verdad? Incluso en el examen yo creo que había algunas personas que un cacho no se recordarían cuál es la derivada de arco cosecante. Pero por eso es que nosotros podemos usar algunas relaciones trigonométricas. ¿Ok? Entonces, de acá, como esto yo le he llamado m, ¿qué tal si en vez de arco cosecante va a pasar como cosecante nada más? ¿No ve? Cosecante de m va a ser igual a 1 más x al cuadrado entre x en raíz. Cosecante sabemos que es 1 sobre seno. Entonces esto lo puedo transformar como el seno de m, que va a ser igual a x dividido entre 1 más x al cuadrado y todo esto en una raíz. ¿Listo? Ahora, ¿por qué he hecho esto? Porque yo esta función puedo transformarla. Puedo volverla la función trigonométrica que yo quiera. Y es algo que tal vez en integrales lo vamos a ver más a la hora de hacer sustituciones trigonométricas. Pero en este caso es algo, no es algo complicado de hacer, se puede hacer. Como yo tengo una función seno y este es el ángulo m, entonces aquí lo puedo ubicar el ángulo m. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? En raíz. ¿Cómo puedo hallar este cateto? Restando de la hipotenusa esto y esto sería 1. Entonces mi objetivo es esta función arco cosecante, devolverla a algo más sencillo. Yo puedo observar que si tomo la tangente de m va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, x. ¿Listo? Ahora, de aquí podría despejar m. m va a ser igual a arco tangente de x. Fíjense que de esta función arco cosecante, que es mucho más compleja, he vuelto a una función sencilla que es arco tangente. Es algo que podemos hacer nosotros. ¿Listo? Muy bien, entonces ese era el primer paso de este ejercicio, buscar esta relación. Y siempre que ustedes tengan así funciones trigonométricas inversas medio extrañas, lo recomendable es hacer este procedimiento y volver a una función trigonométrica inversa más conocida. Podríamos ver como un arco seno o un arco tangente, como ustedes quieran. Al final, si derivan ese arco cosecante, nos va a dar la misma respuesta. Eso es obvio, pero la solución va a ser mucho más eficiente. ¿Listo? Entonces, volveremos a donde estábamos. A mí el problema me pedía la derivada de m respecto de n. Pero fíjense que m va a ser una función de x. N también va a ser una función de x. ¿Por qué? Porque tengo x, x y x, ¿no ve? Son funciones que dependen de x. Entonces,
¿Cómo puedo hallar esta derivada? Como es una función paramétrica, podría ser lo siguiente, es el siguiente artificio, ¿no ve? Hago esto, ¿por qué? Porque esta m y n dependen de x. Entonces, de m respecto de x, esto de aquí lo puedo derivar respecto de x, ¿no ve? ¿Qué va a ser igual? La derivada de arco tangente va a ser 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. Por regla de la cadena, la derivada del argumento va a ser 1, entonces no la anoto. Ahora, para n puedo hacer lo mismo. Aquí puedo derivar respecto de x. Muy bien. Entonces voy a tener que la derivada de n respecto de x. Ya, esta función de arco tangente está bien así. Así lo vamos a trabajar, ¿ya? Entonces vamos a aplicar lo que es regla de la cadena. 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. Listo, entonces pondremos 1 más, en este caso el argumento es x menos 3 sobre 1 más 3x. Todo esto va a estar elevado al cuadrado. Por regla de la cadena vamos a derivar ahora el argumento. Fíjense que el argumento es un cociente. Entonces la derivada del numerador va a ser 1. Por el denominador sin derivar va a ser 1 más 3x. Menos el numerador por la derivada del denominador. La derivada del denominador es 3. Entonces va a ser menos 3x más 9, ¿verdad? Porque es menos el numerador por la derivada del denominador. La derivada del denominador es 3. Menos 3 por x menos 3 sería distribuyendo menos 3x, menos por n nos va a dar más 9. ¿Correcto? Todo esto va a estar dividido entre el denominador al cuadrado. Para mí mi denominador al cuadrado va a ser 1 más 3x, todo esto elevado al cuadrado. ¿Listo? Ya hemos derivado rapidito. Ahora vamos a trabajar este término de acá. Solo el denominador, ¿ok? Voy a sacar como un denominador, es un binomio al cuadrado, va a ser 1 más 6x más 9x al cuadrado, ¿verdad? Más x al cuadrado menos 6x más 9. Entonces, fíjense que acá 6x con 6x se va a ir. 9x al cuadrado más x al cuadrado aquí me va a dar 10x al cuadrado. Esto más esto me va a dar 10. ¿No ve? Entonces, en resumen me queda eso. Ahora, todo esto va a estar dividido entre mi denominador, que en este caso va a ser 1 más 3x elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahora fíjense que aquí igual se va a ir todo, o sea, esto con esto se me va a ir y esto con esto me va a sumar 10. Entonces, ahora vamos a simplificar. De aquí, esto podríamos ponerle una flechita y esto podría factorizar 10 por 1 más x al cuadrado sobre 1 más 3x elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esto por extremos y medios podría subir, ¿no ve? 1 más 3x elevado al cuadrado sobre 10 por 1 más x al cuadrado. Multiplicado por 10 sobre 1 más 3x elevado al cuadrado. Fíjense que todo se va, ¿no ve? Todo esto se va, 10 con 10 se va. Entonces acá podríamos decir que la derivada de n respecto de x no va a ser nada más que 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Listo? Ya tenemos lo que queríamos. Tenemos la derivada de n respecto de x y la derivada de m respecto de x. Muy bien, entonces reemplazando, aquí podría poner reemplazando. ¿Dónde vamos a reemplazar? Lo que quería, ¿no ve? Que la derivada de m respecto de n es igual a la derivada de n, perdón, la derivada de m respecto de x sobre
la derivada de n respecto de x. Estos términos ya los había conseguido, entonces simplemente voy a reemplazar, ¿no ve? La derivada de m respecto de x va a ser 1 sobre 1 más x al cuadrado por 1 sobre la derivada de n respecto de x es simplemente 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿no ve? Fíjense que esto con esto se va a ir, porque por extremos y medios va a subir. Entonces, podríamos decir que por lo tanto la derivada de m respecto de n había sido 1. ¿Listo? Y esta vendría a ser nuestra solución. Un problema sencillo, ¿verdad? Un problema sencillo. Pero, ¿por qué es sencillo? Porque nosotros sabemos que tenemos que hacerlo. Me pide la derivada de m respecto de n. He hecho primero mis cambios de variable. Con mis cambios de variable he derivado paramétricamente, porque m y n dependen de x, ¿no? He obtenido las derivadas, he aplicado lo que son las reglas de derivación, hemos reemplazado y finalmente tenemos que la respuesta es 1. ¿Ok? Este es el camino, se podría decir, más fácil, ¿ya? El siguiente, podría explicarles rápido, es lo que habíamos visto en clases, ¿no? Usar las reglas de la cadena. Podríamos usar las reglas de la cadena. Ya. Fíjense que me pide la derivada de m respecto de n. Ya, eso es lo que me pide el problema. Esto es lo que quiero. Ahora, si yo me fijo en mi curva paramétrica, m era igual a arco tangente de x y n era igual a arco tangente de x menos 3 entre 1 más 3x. Entonces, tengo que fijar, o sea, lo correcto es hacer la regla de la cadena. Tengo que formar mi diagrama del árbol. ¿Cómo comienzo a construir mi diagrama del árbol? Siempre comienzo de la variable de la cual yo quiero hallar su derivada, en este caso es m, entonces comienzo de m. Hago una flechita, que esta flechita significa depende. Me fijo el igual, m depende de x, ¿no ve? Es una función de x, entonces m va a depender de x. Ahora, tengo que fijarme lo siguiente, x, aquí, por eso es que ya uso mi otra relación. Uso esta relación. Aquí tengo una función n igual a n de x, ¿no ve? Esto primero es una función, n va a depender de x, pero yo podría de aquí despejar x o hacer cualquier cosa de tal forma obtener x igual a una función de n. ¿No ve? O sea, podría despejar x. Entonces podríamos decir que x va a depender de n. Ahora me pide la derivada de n respecto de m respecto de n. Entonces la derivada de m respecto de n va a ser igual a la derivada de, bueno, en este caso, como mi camino es de m a n, pero no estoy tomando en cuenta x, la regla de la cadena consiste en ir parte por parte. En este caso primero estamos haciendo de m a x y luego de x a n. Entonces, yendo de m a x tendría lo siguiente. De m a x. La derivada de m respecto de x. Ahora estoy yendo de x a n. Esto va a ser la derivada de x respecto de n. Y con eso he hecho la regla de la cadena. Esta es la regla de la cadena. ¿Ok? Ahora, ¿qué tal si esta curva fuera implícita? ¿Qué tal si aquí fuera, digamos, x al cuadrado? Y ya despejar x en función de n ya se hace mucho más complicado. Aquí sí se puede. Es algo todavía sencillo. Pero ¿qué tal si no se podría despejar? O aquí, digamos, tuviera una raíz y esto sería elevado al cubo, digamos. Algo mucho más complicado. O sea, no se puede despejar. Es muy complicado. O casi imposible, se podría decir. Entonces, si no se puede despejar,
podría usar una propiedad de los diferenciales. Esta propiedad de x entre dn no va a ser nada más que 1 entre dn entre dx. ¿Qué he hecho? Este diferencial de x lo he pasado aquí a dividir por extremos y medios. Es una propiedad que solo se cumple para diferenciales de primer orden, o sea, esta es una primera derivada. Solo se cumple para eso. Pero si yo quisiera transformar una segunda derivada, digamos, respecto de y dos veces, esto es diferente de 1 sobre la derivada de y dos veces respecto de x dos veces. No es lo mismo. Ya no es lo mismo. En este caso yo no puedo hacer este artificio. No. Aquí ya es otra forma. Se puede demostrar. Ya se puede demostrar. Ya, pero solamente esta propiedad se cumple para diferenciales de primer orden, o sea, para diferenciales así. ¿Listo? Entonces esto podría escribirlo como dm entre dn va a ser igual a dm entre dx por 1 entre dn entre dx. ¿Listo? Ahí ya tengo m en función de x, podría derivar. Tengo m en función de x, podría derivar. ¿Listo? Es lo correcto. Ahora, también podría obtener esto de otra forma. Podría derivar implícitamente. Esto podría derivar respecto de n. Si yo derivo respecto de n, va a ser 1, va a ser igual a... derivamos todo esto, ¿no? Derivamos el arco tangente, me va a dar algo. Y al final estaría multiplicado por la derivada de x respecto de n. O sea, es lo mismo. Hay muchas formas de llegar. ¿Ok? Hay muchas formas de llegar a la respuesta. Ya, pero esa sería la demostración, digamos, por regla de la cadena. Y al final es lo mismo que hemos hecho al final en derivadas paramétricas, ¿no? Pero esa es la forma correcta. ¿Listo? Pero lo correcto es que ustedes operen directamente de aquí, ¿no? Esto depende de x, como hemos hecho aquí. Depende de x allá. Divido entre diferencial de x, divido entre diferencial de x y obtengo una respuesta. ¿Listo? Espero les haya gustado el video. Gracias por ver.